Hola muchachos, continuamos con nuestro curso a distancia, continuamos con nuestro curso obligatoriamente a distancia. Y bueno, el día de ayer ustedes me enviaron sus interpretaciones, su lectura del código que vamos a ver hoy. Ahora lo que voy a hacer yo es hacer la pruebita de escritorio. Vamos a hacer la corrida primero de escritorio, luego vamos a ejecutar el programa y vamos a ver cómo funciona. De esta manera ustedes podrán comparar sus impresiones con lo que les diga yo en este momento. Y para el día de mañana tenemos un chat, así que las dudas que surjan, pues por medio del chat que voy a habilitar en la plataforma, las podremos resolver. Y ya saben, pasado mañana, 20 de abril de 2020, podrán ustedes subir su trabajo final para la calificación de esta segunda unidad. Así que bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el análisis. Comienzo por decirles que esto ya lo tienen ustedes en sus apuntes. Ustedes tienen un apunte acerca de estructuras de control dedicado a las decisiones. Entonces, este forma parte de él. Chéquenlo, por favor. Y además de ello, pues ya vieron ustedes ejemplos anteriormente, ¿no? Entonces, comenzamos. Les digo, el switch, el instrumento switch, la herramienta switch, mejor dicho, que es una sentencia de Java, la ocupamos para tomar decisiones múltiples. Es decir, es similar en su concepto al if múltiple, nada más que pues es más amigable, es más sencillo de usar, el código es más fácil de revisar, de crear, y es una vez que lo dominan, pues es muy sencillo de manejar, ¿no? No tenemos la complicación del if, else if, y finalmente un else. Aquí todo lo manejamos con una partícula que se llama case y la vamos a interpretar como en caso de que pase esto o en caso de que pase esto otro. Es decir, cada vez que encontramos un caso diferente de los que queremos considerar para nuestra toma de decisiones, usamos un case. Entonces, en caso de que A sea positivo, en caso de que A sea negativo, en caso de que no exista A, entonces cada uno de ellos va a ser una salida, va a ser como un else if, pero es pues más sencillo de armar. Entonces, en esencia de eso se trata el comando. Vamos a ver cómo trabaja. Entonces empezamos por analizar el programa. Primero, tengo un bloque en el cual estoy haciendo importaciones, aquí lo voy a marcar. Entonces tengo una importación, en ella voy a importar system_in y voy a importar scanner. Estos dos elementos los voy a ocupar, ya saben ustedes, ya lo hemos hecho antes, los voy a ocupar para leer desde el teclado, para que el usuario pueda responder a ciertas preguntas. Entonces le voy a pedir datos al usuario y mediante el escáner voy a tomar la lectura de lo que voy a recoger esa lectura de lo que él está escribiendo a través del teclado para usarlo en mi programa. Bueno, entonces comenzamos con eso. Ahora en la siguiente línea, aquí la voy marcando, tenemos public class el switch. El switch es un nombre, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es declarar una clase que va a ser pública y se va a llamar el switch. El switch es un identificador. Siguiente línea, todo esto ya lo hemos hecho anteriormente, por eso no me detengo mucho. Siguiente línea, lo que tenemos es el método main. Entonces hacemos su declaración como de costumbre, public, static, void, el nombre, en este caso main, que es siempre el mismo. Y luego un arreglo que va como argumento de este método. Entonces tenemos lo de siempre, un arreglo de tipo string, que en este caso se llama args. Digo en este caso porque ya saben, args es opcional, o sea, ustedes podrían utilizar algún otro nombre que ustedes decidan. Entonces ahí lo tengo ya. El método main empieza aquí y termina acá.
ahí pueden ver la marca donde se ve llave de apertura y llave de cierre. Incluso aquí, en el código que les mandé yo, les puse un comentario que dice main para que sepan ustedes o supieran ustedes hasta dónde llegaba, hasta dónde termina. Bueno, ya que está abierto el bloque, pues vamos a ver el código que hay dentro de ese mismo bloque del código que corresponde al main. Entonces tenemos únicamente 3 instrucciones, únicamente 3 sentencias. Esta es la primera, la segunda es una impresión y la tercera también es una impresión que dice hasta la próxima. La segunda es únicamente un salto de línea, es una impresión, pero pues no tiene nada, entonces nada más va a ser el salto de línea. Pero la primera sentencia es lo que tenemos que ver, porque dice SW diagonal baja, diagonal no, SW guión bajo, ¿cuál mes? Y luego viene en paréntesis. Entonces, si se acuerdan ustedes, si encontramos algo que tenga paréntesis, normalmente es un método. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es haciendo referencia a un método que se llama SW cuál mes. Ahí está el nombre. Los paréntesis, pues sería su firma, ¿verdad? Su firma de ese método. Esto en esencia de lo que se trata es de una llamada. Estamos invocando a un método, estamos llamándolo. Como ya hemos platicado anteriormente, llamar a un método quiere decir ejecutarlo. Entonces, la línea que está aquí nos va a llevar a un método llamado SW-cuál mes. Por eso decimos que lo estamos invocando. Bueno, entonces, cuando corremos el programa efectivamente, o sea, no es una prueba de escritorio, sino cuando lo corremos ya con la computadora, esta llamada le indica a Java que salte hasta donde está este método y que lo ejecute. Entonces, se va a salir del método main y va a venir hasta acá. Aquí tengo el método llamado SW cuál mes. Lo que tengo aquí también hace referencia a SW cuál mes. Ahí está su paréntesis, su firma. Pero la diferencia entre esta línea y la que nos trajo acá, la diferencia entre esta línea y esta otra, es que esta primera, la que está dentro del main, es una invocación o llamada. Entonces sirve para ejecutar este método. Pero esta línea que está acá sirve para declarar al método, para crearlo. Entonces, aquí lo creamos y acá lo ejecutamos. Entonces, la declaración del método aquí la podemos ver. Estamos declarando un método que va a tener acceso público, va a ser estático, no va a regresar valores, el void no regresa valores, y aquí tiene su apertura, el bloque de código, ahí está su apertura, y acá abajo donde está la marca amarilla está el cierre. Ya saben que en NetBeans, si yo me pongo en el inicio, si le doy clic al inicio, automáticamente me marca el cierre, entonces por eso se ve la línea amarilla. Lo voy a hacer aquí para que lo vean, aquí que son menos líneas. Le doy clic al cierre y me marca el final, o al revés, le doy clic al final del bloque y me marca el inicio del bloque. Ahí están las dos marcas amarillas. Entonces, con eso pudimos ver hasta dónde llegaba el método SW cuál mes. Bueno, entonces, siguiendo. El método main tenía una llamada a este método. Esa llamada pues nos hace brincar hacia acá, nos trae para acá. El flujo de Java viene hacia acá, el flujo del programa. Y aquí entramos. Nada más un comentario que se me estaba pasando. Ya saben que static es una de las cosas que les voy a explicar después, viene en otro curso. Pero les voy a hacer una mención de algo que sí es importante. El método main siempre es un método estático. Los métodos que yo creo pueden o no ser estáticos. Eso es decisión mía y de cómo quiero que funcione mi programa. Pero en este caso, si este método lo voy a ejecutar desde main,
Entonces este método también tiene que ser estático. Le voy a quitar la palabra static, ya se la quité, y voy a intentar correrlo. Entonces me aparece aquí un mensaje un cuadro de diálogo, un mensaje de texto que me dice: uno o más proyectos fueron compilados con errores. Esto se debe a que los métodos estáticos siempre se comunican con otros métodos estáticos. Entonces, si el método main por definición es estático, siempre tiene que ser estático. Entonces, desde ahí no puedo llamar a un método que no sea estático. El método que llame yo también tiene que ser estático. Entonces, por eso, si se fijan aquí, me aparece subrayado esta raya roja, y si pongo el cursor sobre ella, me dice: el método no estático SW cual mes no puede ser referenciado desde un contexto estático. Es decir, desde un método que es estático no puedes llamar a uno que no es estático. Entonces, para que no pase eso, como pueden ustedes ver, para hacer más amigable la clase, pues traje invitados para que le dieran un tono más informal a la clase. Bueno. Bueno, ya se fue la señora de los colchones. Entonces, continúo. Les decía, la llamada al método está subrayada porque tiene un error. ¿Cuál es ese error? Pues que yo le quité el static aquí abajo. Insisto, otra vez más, los métodos estáticos llaman a otros métodos estáticos, ejecutan a otros métodos estáticos. Cuando yo le quité la palabra estática a este método, pues ya no lo puedo llamar desde main. Entonces, por eso me marcaba el error. Aquí le voy a poner static. Vean que se quita en la parte de arriba perdón, lo puse mal, lo voy a poner acá atrás. Es public static void cual mes. Ahora sí. Entonces fíjense que este método static llama a otro método static. Ahora sí lo puedo hacer. Bueno, entonces vamos a llamar a cual mes. Si yo le doy clic aquí sobre el nombre de la llamada al método, entonces vean cómo el método se marca acá abajo también. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces aquí le damos clic y me marca el método que estamos llamando. Aquí está, y ahí está el método. Bueno, ya una vez que vimos cómo lo declaramos, entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que hace. Entramos aquí, insiste la señora aquella, pero bueno, no le voy a hacer caso. Ustedes tampoco. No me voy a esperar porque tengo mucho trabajo y entonces no puedo estar editando cada vez que pasa alguien por la calle. Entonces me voy a seguir. Ustedes disculpen, Bueno. Entonces, la primera línea del método SW cual mes, lo que estoy haciendo es declarar una variable que se llama entradato. Es una variable pensada para guardar objetos, y los objetos que va a guardar va a ser de la clase scanner. Entonces, estoy creando un objeto, lo vamos a dejar de esta manera ahorita. Ya saben que los objetos los vemos en otro semestre también. Entonces, vamos a crear un objeto de tipo scanner, de la clase scanner. Y ese objeto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar entradato. Aquí tengo la declaración para crear ese objeto. Entonces, new scanner crea el objeto y le manda un parámetro para crearlo, que es in es uno de los elementos que importé acá arriba. Me va a servir para poder leer desde el teclado. Entonces, aquí lo voy a marcar. Este es este que estoy usando como parámetro aquí. Entonces va de nuevo.
Lo que estoy haciendo es crear una variable entradato que va a ser de tipo scanner y dentro de ella voy a guardar un objeto de tipo scanner, por supuesto, y lo estoy creando con un parámetro in para poder leer desde el teclado. Bueno, no confundan in con int. Int se refiere a números enteros, int se refiere a entrada, es de input, ¿sale? Bueno, entonces acá vamos a crear una variable llamada month, como mes en inglés, y va a ser de tipo entero. Vamos a guardar en esa variable month, vamos a guardar un número de tipo entero, sin decimales, pues. Luego, siguiente línea, vamos a crear una variable llamada mes, y esa variable llamada mes va a ser de tipo string. Y aquí mismo, en la misma declaración, voy a crear una variable llamada días. Lo puedo hacer porque las dos son del mismo tipo. Voy a crear una variable llamada días que también va a ser de tipo string. Entonces, ambas las inicializo de una vez y les pongo un vacío. Es una cadena vacía. Nada más pongo las comillas, pero no le pongo contenido. Entonces ya quedan inicializadas. Ese va a ser su valor inicial. Acuérdense, hice dos operaciones. Declaración de variable. Aquí está, declaro la variable mes y al mismo tiempo declaro la variable días. Y luego le asigno valor. Es una declaración y una asignación. Bueno, siguiente. En esta línea lo que estamos haciendo es darle una instrucción al usuario. ¿Cómo le vamos a dar esa instrucción? Pues por medio de una impresión en pantalla, ¿no? Le vamos a mandar un mensaje con un system.out.println y el mensaje que le estamos mandando, no lo van a creer, pero ahí viene el camión de la basura. Bueno, tampoco le hagan caso. El mensaje que le estamos mandando es: inserte el número del mes en que usted nació. Ese es el mensaje que le vamos a mandar. Es lo que va a ver el usuario en la pantalla. Es una instrucción. ¿Para qué lo hacemos? Para que él sepa lo que tiene que hacer. Porque la siguiente instrucción es una lectura de teclado. Estamos pidiendo el siguiente número entero que el usuario pulse por el teclado. ¿Y con qué lo hacemos? Con el método nextInt. NextInt es un método que yo no hice. Es un método que no vive aquí en mi programa. No lo tengo yo en mi programa. Entonces, ¿de dónde caramba salió ese método nextInt? Ah, pues ese método pertenece al objeto entradato. Y entradato es una copia de la clase scanner. Entonces, la persona que hizo la clase scanner creó un método, le puso ese nombre, nextInt, y sirve para que yo pueda atrapar el siguiente número entero que mande el usuario por el teclado. Entonces, con esto voy a recoger lo que el usuario me conteste a la petición que le hice: inserte el número de mes en que usted nació. El usuario va a pulsar, o debería pulsar, un número entero, y ese número entero lo voy a guardar en la variable month. Para eso la creé. ¿Vale? Dale. Y entonces sí, aquí finalmente llegamos a la parte que nos interesa en esta ocasión, que es el switch. El switch está compuesto primero por la declaración de switch. Aquí la tenemos. ¿Cómo se hace la declaración del switch? Se pone la palabra reservada, switch, y entre paréntesis se pone cuál es la variable de control. ¿Cuál es la variable que vamos a utilizar para hacer nuestras condiciones? Entonces, en este caso vamos a ocupar la variable month, que es la que nos acaba de dar el usuario por medio del teclado, la que acaba de darle un valor. Entonces, decimos switch y mi referencia para hacer mis comparaciones, mis evaluaciones, para hacer mis condiciones, es decir, cuando month cumpla con cierta condición, pues vas a hacer algo. Cuando month tenga otro estado, pues vas a hacer otra cosa diferente, ¿sí? Aquí lo vamos a ver ahorita perfectamente, van a ver que es muy claro. Entonces, vamos a pensar que ahorita el usuario me contestó un 5. Entonces, ese 5 está guardado en month. Ya le dije yo a Java que voy a hacer una decisión múltiple de tipo switch y que la variable de control, es decir, lo que me va a servir como referencia para tomar mis decisiones, va a ser ese valor que me dio el usuario. Entonces es month. Y entonces aquí empieza, llegamos
a la siguiente línea que dice case 1. Esto se interpreta, para nosotros esto sería, aquí lo voy a poner como comentario, en caso de que mi variable de referencia, que en este caso es mont, en caso de que mont contenga un 1, o más sencillo, en caso de que mont valga 1, lo decimos de forma más simple, en caso de que mont sea 1, entonces en la variable mes, guárdame este contenido. Enero, mes inicial del año, punto y coma. ¿Se acuerdan que habíamos creado la variable mes, no? Acá está arriba. Entonces aquí le voy a dar clic y ahí podemos ver todas las apariciones. Ahí les voy recorriendo con el cursor. Podemos ver todas las ocurrencias de esa variable. Entonces para eso lo creamos. Es un contenedor que me va a servir para guardar un mensaje diferente en cada caso, en cada case. ¿Sale? Entonces, en caso de que haya sido 1 la respuesta del usuario, a la variable mes le vas a dar este contenido. Enero, mes inicial del año. Y después pongo un break. Break, en traducción libre del inglés, quiere decir algo así como romper o cortar. Bueno, no es cut, pero es romper algo. Es muy usado, por ejemplo, en electricidad, porque los breakers son los que rompen los circuitos, los que los abren. Los apagadores que tenemos de seguridad se llaman breakers. Entonces, aquí es algo parecido. Un break sirve para romper o para cortar un switch, para interrumpirlo. ¿Vale? Entonces, en caso de que esto hubiera sido cierto, de que mont valiera 1, guardábamos esto aquí y el break nos permitiría salirnos del switch. Es decir, ya todas las instrucciones que vienen aquí adelante no les va a hacer caso. Simplemente se las va a saltar y se va a ir hasta el final del switch, que es hasta acá. ¿Sale? Pero en el ejemplo que estábamos dando dijimos que el usuario nos había contestado 5. Entonces, case 1 es falso. No va a ser esto. Entonces, no va a ser esta asignación ni va a hacerle caso a este break. Entonces, va por la siguiente condición. Case 2. Que se lee igual. En caso de que mont contenga un 2 o en caso de que mont sea igual a 2. Si eso fuera cierto, si esto que está aquí es cierto, si el contenido de esta variable es 2, entonces en la variable mes vamos a guardar este letrero. Febrero, mes del aniversario de la Constitución. No se me ocurrió que otra cosa ponerle, por eso le puse eso, pero ustedes después hagan un ejemplo y pongan algo que les resulte familiar para que ustedes pues tengan una referencia, ¿no? Pónganle ahí febrero, mes del cumpleaños de la tía Toribia o lo que ustedes quieran, pues, ¿sí? Bueno, del 14 de febrero, del Día del Amor, no sé, lo que ustedes quieran. Marzo, mes de la primavera, mayo, Día del Maestro, julio, cumpleaños de Campitos, lo que ustedes quieran, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo el ejemplo, en caso de que mont sea igual a 2, o sea, case 2, ¿es cierto o falso? Pues según lo que habíamos dicho, si hubiera sido un 5 lo que contestó el usuario, pues también sería falso. Entonces no le va a hacer caso a esto. Mes sigue vacío porque no le hizo caso a esto, no le hizo caso a esto. Y al break tampoco. Entonces lo salta, ¿no? Vamos al case 3. Igual, es falso. Entonces no le va a hacer caso, se va al case 4. Como habíamos dicho que el usuario había contestado un 5, pues tampoco le va a hacer caso al 4 y se va a ir acá. Ahora sí. Case 5, esto quiere decir en caso de que el usuario nos haya dado un 5, en caso de que mont contenga un 5. Entonces, si el usuario efectivamente hubiera pulsado un 5, entonces sí entramos en esta opción y en la variable mes guardamos mayo es el mes de la batalla de Puebla. Y luego
después de haber guardado, es lo único que hace en este caso, ¿no? Y después de haberlo hecho, le ponemos un break para que ya se salga del switch. Porque si no le pongo el break, entonces va a seguir evaluando todos los demás, aunque ya tenga una respuesta correcta. Entonces va a evaluar aunque sea falso, aunque sea falso y no le haga caso, aunque sea falso, aunque sea falso. Se los va a ir saltando todos, pero los sigue evaluando. Entonces piénsenlo ustedes. Ya no va a hacer nada porque no hay otra que diga case 1, ya pusimos eso arriba, ¿no? Si me hubiera yo equivocado y hubiera puesto otro case 1 abajo, pues entonces volvería a leerlo y también haría lo que viniera en ese case. Pero aquí lo importante es que si no ponemos los breaks, si yo no pusiera este break, le voy a poner un comentario aquí. Entonces guardaría este contenido en la variable y después seguiría leyendo case 6, case 7, case 8, case 9. Aquí ni lo van a notar ustedes, pues va a ser muy rápido. Pero ¿qué tal si tuviéramos 1000 case? Entonces, estaría leyéndolos todos y sería un programa ineficiente. Porque a pesar de que ya encontró la solución a lo que andaba buscando, seguiría evaluando las demás condiciones. Eso no tiene sentido, ¿no? Si ya encontró una opción que sí se cumple, bueno, pues entonces ya nos salimos del switch, de ese switch, y nos quitamos de cosas, ¿no? Ya pasamos a lo que sigue en el programa. Entonces, por eso es importante ponerle el break. Entonces, como ustedes pueden ver, el switch usando la partícula case, pues es un if, else if, pero más sencillo, más simple, menos código, menos palabras y no es tan complejo. ¿Por qué? Porque ponemos case, ponemos el valor que estamos evaluando para ver si es 1, si es 2, si es 3, si es 4 y luego ponemos 2 puntos. Los 2 puntos le indican a Java que ahí se acaba la condición, ¿sí? O que esa es una condición, pues. Entonces, en caso de que sea igual a 1. Entonces, es una estructura muy simple. Declaramos el switch, ponemos cuál es la variable de control, que es nuestra variable que vamos a evaluar, a ver qué valor trae. Abrimos el bloque que va a contener a todo el código del switch. Ya saben, empieza aquí, termina acá. Aquí les puse un letrero. Ahí lo pueden checar ustedes en el código que tienen. Y ponemos todos los casos que nos interesan. Cada uno de ellos lo cerramos con un break para que en cuanto se ejecute ese caso, ya saben, a los que son falsos no les hace caso, no los ejecuta, y al que sea verdadero lo va a ejecutar, luego va a hacer el break y se va a salir del switch, ¿vale? Es una forma de salirnos de ese instrumento, de ese elemento switch. Más adelante lo vamos a ver cómo funciona también con los ciclos. Break también sirve para romper ciclos, pero bueno, eso es parte de una clase posterior. De hecho, en una clase posterior vamos a reunir los ciclos con las decisiones y van ustedes a ver qué potencia adquieren los programas, qué control adquieren los programas. Bueno, entonces, en esencia, pues eso es la forma en que trabaja esto. Luego, al final, yo en este caso puse 12 opciones, case 10, case 11, case 12, una para cada mes, porque preguntamos en qué mes naciste. Y la última de las opciones no es un case, es un default. Un default se usa como un else. Cuando ninguna de las otras condiciones que están arriba, ninguno de los case fue cierto, entonces el default es el que se ejecuta. Esto es opcional, si quiero pongo el default y si no quiero no lo pongo. Pero yo sí lo puse porque qué tal si el usuario le digo en qué mes naciste y me pone un 25, pues no existe el mes 25. O me contesta en el -7, pues ¿cuál es ese? Menos julio no existe tampoco, ¿no? El mes 0 no existe. Entonces, si el usuario me contesta un mes numérico que no existe,
Entonces, ningún case se va a ejecutar y el default va a decir, o va a ser, mejor dicho, la asignación de esta cadena mes inexistente y lo va a guardar en la variable mes. Entonces, lo que estamos haciendo, le preguntamos al usuario un número, con ese número vemos en qué mes nació y dependiendo del mes, vamos a generarle un mensaje. ¿Y cómo lo vamos a generar? Guardando letreros en esta variable mes. Entonces ya guardé aquí diferentes letreros, ¿no? Uno diferente para cada mes. Si ninguno de ellos fue cierto, es decir, si no me dio un número entre el 1 y el 12, pues entonces nos vamos directamente hasta el default. Ya los evaluó todos, nos vamos al default. Y en el default guardamos este mes inexistente. Y ya, eso es todo. Lo que viene ya después, sigue el programa. Yo aquí podría poner un system.out.println y entonces dentro de él, espérenme que lo escribí mal porque ustedes no me dicen nada. Ahí está, ahora sí. Systemout.print.ln sigue marcando error, pero porque no le he puesto el punto y coma. Y entonces ahí podríamos ya poner un mensaje, ¿no? Tú naciste en mayo, lo que sea, lo que haya respondido el usuario, de acuerdo con lo que sea la variable mont. Tú naciste en tal mes y mandarle un mensaje de los que guardamos aquí. Si nació en agosto, pues le ponemos tú naciste en agosto y agosto es el mes del nacimiento de Vicente Guerrero. ¿Vale? Entonces ya, esa sería la finalidad de esto. Más que por otra cosa, pues sirve para que ustedes vean cómo funciona el switch. Pero bueno, en el código que les mandé, les puse un segundo switch. Con el primero, vamos a crear, vamos a guardar un contenido en la variable mes para agregarlo a un mensaje que vamos a poner al final. Pero para que vean ustedes alguna variante de esto mismo, puse un segundo switch y voy a usar la misma variable, es decir, mont va a seguir siendo mi variable de control. Lo mismo que nos haya contestado el usuario, nos va a servir de variable de control para este segundo switch. Son independientes, no tienen nada que ver con el anterior, con el que acabamos de ver. Solo lo hice para que ustedes vean otra modalidad del switch, u otra variante, mejor dicho. En esta variante, yo puedo decir, en caso de que mont sea 1, o mont sea 2, o mont sea 5, o mont sea 7, o mont sea 8, me equivoqué, aquí es. Va de nuevo. En caso de que mont sea 1, o 3, o 5, o 7, u 8, o 10, o 12, entonces en la variable días vas a guardar 31. ¿Por qué? Porque enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre son meses que tienen 31 días. Acuérdense que había yo creado acá arriba la variable días, ahí la tengo, ¿ya lo vieron? Entonces, y la variable días la creé como variable de texto, como variable de cadena, es decir, la hice tipo string. Acuérdense, string es una clase que crea texto, ¿sí? No es un dato primitivo, es un dato objeto. Es una clase, pues. Entonces aquí tenemos una condición que puede adoptar la misma salida con una diferente condición cierta. Es decir, si cualquiera de estas es cierta, si es 1, 3, 5, 7, 8, 10 o 12 lo que nos contestó el usuario por el teclado, el mes que nació, si su respuesta corresponde a cualquiera de estos números, entonces vamos a guardar en la variable días el letrero que dice 31. Si no, pues no le vamos a hacer caso. Si hubiera sido cierto, nosotros habíamos dicho que había contestado 5. En este caso, pues, hubiera sido cierto, ¿verdad? Si hubiera contestado 5 y en la variable días hubiera guardado 31.
Si no hubiera sido cierto, pues entonces vendría a buscar acá. Y acá hacemos lo mismo. Buscamos uno que sea cierto entre estas condiciones. Si es 4, 6, 9 u 11 la respuesta del usuario, es decir, si nació en abril o en junio o en septiembre o en noviembre, pues entonces en la variable días vamos a guardar 30, porque esos meses tienen 30 días. Y la única opción que me queda es, si no se cumplió ninguno de los anteriores, pues aquí lo pongo. Entonces, case 2, y para case 2 decimos, si lo que contestó usuario es 2, case 2, entonces en la variable días guárdame 28 o 29, porque es febrero, ¿no? Entonces febrero tiene o 28 o 29 y pongo su break. Yo sé que lo más elegante y lo mejor hubiera sido aquí poner una rutina que me determinara si el año es bisiesto o no, y entonces poner si eran 28 o 29 días. Pero entonces tendría que pedirle el año, y en realidad lo que estamos demostrando en este caso pues nada más es el uso del switch, por eso no lo hacemos, ¿no? A lo mejor más adelante lo hacemos, ¿no? Pero en este caso, pues omitimos eso. Entonces le puse 28 o 29, un programa bien hecho que tuviera una utilidad que no fuera académica, sino una utilidad ya real, pues seguramente hubiéramos hecho la rutina para ver si es año bisiesto o no, y entonces decirle exactamente son 28 o son 29 años, pero pidiendo también su año de nacimiento. Entonces, bueno, eso será para una clase posterior, supongo yo, o para un ejercicio, a lo mejor lo hacemos para el final. Bueno, una vez que ya pasé por el primer switch, que era para tener un mensaje referente al mes, y que ya pasamos por el segundo switch, que era para tener un mensaje referente a los días, y aquí no se vayan a hacer bolas, acuérdense que para los dos switch utilicé la misma variable de control, mont, lo que me contestó el usuario en el teclado. Entonces, una vez que ya pasé por los dos, ya tengo dos variables con contenido. La variable mes, que tiene el mensaje que se haya guardado acá arriba, y la variable días, que me va a decir cuántos días tiene el mes en que nació el usuario. ¿Bien? Entonces, una vez que ya pasamos por aquí, que ya leyó todas las líneas y ya hizo todas las comparaciones, de aquí va a salir con una impresión en pantalla que dice entonces usted nació en, y aquí va a poner el mensaje que corresponda de acuerdo a lo que salió del primer switch, concatenado con y que por cierto tiene un letrero, y que por cierto tiene concatenado con el contenido de la variable días, que puede ser 31, 30 o 28 o 29. Y luego aquí dice días. Termina con este switch, termina con este método. Bueno, termina el switch, termina la impresión, termina el método. Aquí le voy a poner fin del método. Falta un acento. Método SW cual mes. Aquí se acaba. Lo voy a dejar marcado para que ustedes cuando pase por ahí lo vean. Vamos para arriba. Acuérdense que dejé marcado ahí al final, ahí abajo. Y aquí está. Entonces, ahí abajo se acaba el método. Aquí se acaba el método. ¿Ya lo vieron? Y una vez que se acaba este método, pasa a la siguiente línea, pero ya no hay nada de código aquí. Entonces, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se va a ir el flujo del programa? Ah, bueno, pues se va a ir hacia una línea después de donde fue hecha la llamada. Acuérdense, esta llamada que está aquí
nos llevó al rollo que fuimos a ver ahorita, allá lo de los meses y los días. Ya que se ejecutó aquel método, se termina y al terminar nos regresa el flujo acá, el control, regresa para acá al método main. Y entonces aquí vemos cuál es la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es una línea vacía. Entonces con eso ya tendríamos dos impresiones, la que se hizo allá abajo, que decía tú naciste en el mes tal, el mes del quién sabe qué. Hace esa impresión, viene para acá, a la siguiente línea que es la que está marcada ahorita, hace una impresión vacía con salto de línea y luego imprime por último hasta la próxima. ¿Sí? Ya. Después de esa línea no hay nada más, se acaba el programa y se acaba la ejecución del mismo. Tiene muchas cosas por mejorar este programa. Muchas. Validaciones. ¿Qué tal si el usuario nos contesta con una letra cuando debe contestarnos con un número? Pues se va a cortar el programa y nos va a marcar un error. ¿Qué tal si el usuario nos contesta con un número cuando le estamos pidiendo una cadena? Como en el caso de los días. Pues entonces se va a cortar el programa porque va a haber un error. ¿Sí? Entonces únicamente va a funcionar bien, dependemos del usuario, pero como ya les dije, el peor enemigo del programador siempre es el capturista o el operario, ¿no? Entonces, ahorita este programa funciona bien siempre y cuando yo como operario, como usuario o como capturista me comporte bien, conteste lo que me están pidiendo. Ahorita vamos a hacer las pruebas. ¿Cómo se puede hacer para que esto no pase? Para que no dependamos de lo que nos conteste él. Bueno, pues se pueden hacer validaciones, se pueden atrapar excepciones, que es manejo de errores, pero no lo vamos a ver ahorita. Se los menciono para que lo sepan, pero no lo vamos a ver en este tema, pues lo veremos más adelante, ¿sí? Nada más para que lo tengan en mente. También se puede mejorar poniéndole un menú, poniéndole opciones, quizá usando otro switch. Entonces decirle qué quieres hacer, quieres ir a ver tu mes de nacimiento o quieres terminar el programa o quieres hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer por este momento, ¿no? Entonces vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Aquí le voy a poner correr. Déjenme hacer un poco más hacia arriba esto para que lo vean. Entonces dice inserte el número del mes en que usted nació. Bueno, entonces le voy a poner aquí 7, enter. Dice, entonces usted nació en julio, mes de la muerte de Miguel Hidalgo, y que por cierto tiene 31 días. No Miguel Hidalgo, sino el mes de julio. ¿Sale? Entonces, esta es la primera impresión. Luego viene el que imprimía el renglón vacío. Y luego viene hasta la próxima. O dicho de otra forma, esta impresión viene del método SW cual mes. Cuando se termina esa, se regresa otra vez al main y dentro del main hay una impresión que hacía una impresión vacía, pues es este que está aquí. Y luego la última, también dentro del método main, que es este que dice hasta la próxima. Ahí está toda la corrida. Y se acaba. Lo voy a correr otra vez. Inserte el número del mes en que usted nació. Pues nací en el mes 26. Enter. Dice, entonces usted nació en un mes inexistente y que por cierto tiene 0 días. Hasta la próxima. De hecho pude no haberle puesto, pude hacerle más elegante esto, no sé, ponerle que no tiene días o por lo tanto no tiene días, o no sé, eso lo arreglan ustedes. Pero el caso es que estamos manejando la respuesta del usuario por medio de una condición, de un case, ¿no? Bueno, en este caso del default, ¿sale? Entonces, usted nació en un mes inexistente. Si quieren ahí le podrían poner, en vez del mensaje que pusimos de la otra, podríamos ponerles, usted no respondió adecuadamente y no le puedo dar datos. ¿Y se acabó? ¿No? Bueno. Lo voy a correr una vez más. Dice, usted, inserte el número del mes en que usted nació. El mes 5, pero no le puse número, le puse letra. Y entonces pues, el programa se corta, ¿no? Me manda un mensaje ahí de error.
que yo lo puedo manejar, en serio, yo lo puedo manejar como ya lo manejamos alguna vez, con excepciones. Pero no quiero confundirlos con temas que no pertenecen a esto en este momento. O sea, pues ustedes van a todavía terminar su reporte acerca de este programa. Entonces, lo dejamos así, ¿de acuerdo? Nada más ténganlo en mente. Más adelante, probablemente hasta el otro curso, veamos algunas cosas que ya les estoy mencionando. Lo corro una vez más. Entonces, inserte el mes en que usted nació. 6, entonces usted nació en junio, mes de la muerte de Ignacio Allende, que por cierto tiene 30 días. Hasta la próxima. Bueno. Entonces, yo podría poner aquí, nada más para que no se quede volando esto, ¿no? Podríamos poner un if month, la variable month es mayor que 12. Uy, perdón. O month menor que 1. Es decir, si no está entre 1 y 12, pero no es O, es I. Aquí, I. Entonces, si month es mayor que 12, o month es menor que 1 en cualquiera de esas dos situaciones, entonces mándame un mensaje, y si no, mándame este otro mensaje. Aquí lo vamos a armar, le vamos a poner su cierre. Les dije que le pusieran siempre llaves, aunque no fueran absolutamente indispensables, aunque sea de una sola línea, pero en nuestro curso sí las vamos a manejar así. Y si no, al else le voy a poner aquí su llavecilla y la voy a cerrar aquí. Esta instrucción la corté yo para que cupiera en la pantalla. Pero en realidad para ustedes la podrían encontrar así. Ahí viene todo junto. Cuando les mandé el código se los puse así separado. Esto es válido. Si no cortas ninguna instrucción, es válido. Porque lo agarré aquí en el concatenador. Entonces, lo interpreta bien, no hay problema. Si yo hubiera cortado aquí y le hubiera dado enter, entonces sí, quién sabe cómo nos fuera, pero bueno. Y ni así, porque Java se encarga de remediarlo. Entonces ahí lo tenemos otra vez. Bueno, entonces ya lo tengo ahí. Dice, si month es mayor que 12, si el mes es mayor que 12, cosa que no existe, o el mes es menor que 1, que tampoco existe, entonces mándame un mensaje. Voy a poner esto, control C, control V, y le vamos a poner un mensaje más adecuado a lo que pasó, ¿no? Entonces le vamos a poner, usted no ha contestado correctamente. Se pidió un mes entre 1 y 12. Cerramos el mensaje y le ponemos aquí. Y entonces otra vez hacemos uso de las condicionales, ¿no? Si month tiene un contenido que no corresponde con ningún mes, pues le vamos a mandar ese mensaje. Y si no, vamos a mandar el mensaje que armamos con el uso del switch, ¿no? Entonces, vamos a correrlo.
inserte el mes en el que usted nació, el mes 23. Y entonces me dice, usted no ha contestado correctamente, se pidió un mes entre 1 y 12. Y ya no sale eso de que usted nació en un mes inexistente, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos es como funciona el if, además del switch, que fue nuestro tema principal. Y con esto pues ya armamos una aplicación que nos permite seguir jugando con la toma de decisiones, ¿no? Bueno, mañana tenemos un chat. Mañana 19 de abril de 2020 tenemos un chat para aclarar dudas. Ya lo habilité en la plataforma. Lo vamos a tener mañana domingo a las 10 de la mañana. Entonces, ¿tienen dudas? Ahí los espero. No puedo repetir temas completos. Ustedes lo entienden, ni menos por un chat. Para eso hacemos los videos, para eso hacen los ejercicios y para eso les mando los apuntes. Pero lo que ustedes no entiendan cabalmente o lo que les cause duda, pues entonces anótenlo y mañana eso sí lo podemos aclarar. Dudas puntuales sí las podemos resolver, ¿sí? Ahorita de inicio les diría yo, si alguien lo está pensando, ¿se puede usar cadenas para manejar el switch en vez de números? Sí, sí se puede. En vez de poner dime un mes y que pongan un 1, un 2, un 3, yo podría haber puesto opciones y entonces decirle A si naciste en enero, B si naciste en febrero, C si naciste y entonces estaría usando textos. También es válido hacerlo así. De hecho, a lo mejor algunos ya lo están imaginando. Esto, una de sus utilidades, de sus múltiples utilidades, una de sus muchas aplicaciones, es la creación de menús. Ustedes pueden crear un menú con diferentes opciones. 1, cálculos. 2, impresiones. 3, guardar datos. 4, quién sabe qué. 5, terminar programa. Pero también lo pueden poner como S, salir. A, procesar. B, imprimir. C, borrar. Y entonces, con ello ustedes pueden crear menús y manejar las respuestas del usuario por medio del switch. Igual lo podríamos hacer con if, else if. Ya saben, son prácticamente equivalentes, ¿no? Como les dije al principio, la gracia del switch pues es que es más sencillo de armar y de interpretar, pero para el caso es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, pues los espero mañana en el chat. Síganse cuidando mucho, por favor. Estudien mucho. Los espero mañana. Anoten sus dudas. Cuando estemos en el chat, sean pacientes. No les puedo contestar inmediatamente. Yo voy leyendo las respuestas de todos. Ustedes nada más van leyendo lo que ustedes escriben y lo que yo escribo. Yo voy a poner voy a ir leyendo las respuestas de todos. Es normal que me tarde un poco en responder, ¿sí? Pero sean pacientes. Algunas veces 2 o 3 personas me preguntarán lo mismo. Bueno, pues si ya respondo la cuestión, pues ya no es necesario que se lo haga directamente a cada uno de ustedes, pues, ¿no? Con que tengan la solución en pantalla a lo que preguntaron, aunque se lo haya respondido a otra persona, pues con eso es suficiente. Entonces, sean pacientes, por favor. Si no han mandado su trabajo, mándenlo ya, el anterior, y terminen su trabajo para el día 20. Ya todos sus reportes, sus resúmenes, sus pruebas de escritorio, todas para el día 20, por favor. ¿Sí? Recuerden, el día 24 máximo es fecha de entrega para calificaciones a control escolar. Entonces, no me puedo dar ya el lujo de tardar más. Ustedes tampoco. No fallen. Y aparte, pues es nuestra oportunidad, digo ya dentro de lo malo que fue toda esta contingencia,
es nuestra oportunidad de sacar una buena calificación. Entonces, estoy pidiendo únicamente pruebas de escritorio. Cumplan, por favor. No copien, importante, no copien. Y pues que Dios nos agarre confesados. Entonces, hasta mañana en el chat y trabajen mucho, cuídense igual y que estén muy bien. Hasta luego.